Bueno, realmente a la hora de analizar los desafíos y los retos de la economía española, en lugar de tomar una visión muy de coyuntura, he preferido hacer un análisis más estructural, por supuesto desde la crisis, pero más estructural. Y por eso he dividido la presentación en dos partes. Por un lado, en la introducción, lo que he querido es poner un poco en perspectiva cuáles los elementos que realmente desde la perspectiva mundial se están moviendo. He hecho un repaso de lo que es la globalización, el cambio de la estructura geográfica de la riqueza. He hecho también un análisis de cómo esto le está afectando a Europa para realmente enmarcar la realidad española. Y a la hora de enmarcar la realidad española, pues partimos de una base que todos conocemos, es que tenemos una situación en estos momentos de crisis, una situación muy seria, en la cual hay que tomar una serie de medidas, por supuesto, desde el punto de vista del corto plazo, pero que paralelamente es muy importante pensar en el futuro, y pensar en el futuro es pensar en la creación de riqueza. Y pensar en la creación de riqueza significa reflexionar sobre el tipo de cosas que tenemos que hacer. Y cuando decimos sobre el tipo de cosas que tenemos que hacer, me parecía muy importante diferenciar la responsabilidad, por un lado, de las administraciones públicas, los gobiernos en sentido amplio, por otro lado, de los empresarios y, finalmente, de los individuos o de la sociedad. Y desde esa perspectiva, pues hablando de las administraciones públicas, he intentado reflexionar sobre su rol en una economía como la que estamos viviendo y como la que vamos a vivir, y he hecho un repaso sobre los retos y desafíos que hay en el sector público, en la educación, en la necesidad de flexibilizar los mercados, lo que me ha llevado al análisis de la regulación, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, he hecho un especial hincapié en el sistema financiero español. Y posteriormente, después del análisis de los retos desde la perspectiva de la administración pública, he entrado a hacer una reflexión desde el punto de vista empresarial, reflexionando en primer lugar sobre las actitudes que tenemos que tener tanto en los mercados de oferta como en los mercados de demanda, e incidiendo en los tres aspectos más relevantes probablemente desde la perspectiva empresarial, desde un punto de vista global, que es la internacionalización, cómo incluimos, inoculamos innovación en nuestras empresas, y, en tercer lugar, he reflexionado sobre el dimensionamiento de la empresa española. Y con eso he llegado a las conclusiones. Y las conclusiones, en definitiva, lo que me ha conducido o he pretendido es hacer la reflexión sobre la responsabilidad de la sociedad civil y la responsabilidad sobre los individuos, partiendo de la base de un realismo muy claro. La situación que tenemos es compleja, pero con una visión optimista, porque podemos ser optimistas si pensamos en el futuro y realmente tenemos claro que es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros sacar la situación que tenemos hacia adelante.